¿Qué tal, estimados amigos? Reciban un fuerte abrazo de mi parte, acá desde la ciudad de Puebla, donde todavía me encuentro. Hay un término que seguramente ustedes han escuchado en varias ocasiones. Espero que lo hayan escuchado. El término es hombre de Davos. Hombre de Davos. Este término fue acuñado originalmente por el politólogo de Harvard, Samuel Huntington. Lo acuñó en un ensayo titulado Almas Muertas. Pretendía describir a un miembro de una superclase global, mundial, emergente. No lo digo yo, lo decía Samuel Huntington. O pretendía describir a trabajadores de cuello no blanco, sino de cuello dorado, que debían más lealtad a la élite global cosmopolita que a sus respectivos países. Pudiera ser mexicano, pudiera ser argentino, pudiera ser uruguayo, pudiera ser español, pero tu verdadera fidelidad no estaba hacia esos países, sino hacia la élite cosmopolita por encima incluso de los países. ¿Por qué hombre de Davos? Porque los miembros de esta clase, o al menos los de la clase dorada, se reúnen cada enero en Davos, Suiza, en una conferencia anual organizada por el Foro Económico Mundial. Con el mundo en un momento crítico, la crisis actual exige una acción colectiva audaz. En Davos, los líderes mundiales se reúnen para abordar el estado del mundo. The word should be environmental issues. Obtenga información exclusiva. Many great panels happening here during the week, and we're going to show you how it all works. Vamos a entablar diálogos constructivos con visión de futuro en el Foro Económico Mundial 2023. Diferentes analistas en el mundo coinciden que en última instancia no se puede negar que el Foro Económico Mundial ejerce un inmenso poder, que ha cimentado el dominio de la clase capitalista transnacional hasta un grado nunca visto en la historia. Pero es importante también, dicen autores, reconocer que su poder es solo una manifestación del poder de la superclase que representa. Un grupo minúsculo, que según investigadores no supera las 6.000 o 7.000 personas o el 0,0001% de la población mundial, y que sin embargo es más poderoso que cualquier clase social que el mundo haya conocido jamás. El ya citado Samuel Huntington, a quien se atribuye, como dije antes, la invención del término hombre de Davos, sostenía que los miembros de esta élite mundial tienen poca necesidad de lealtad nacional. Consideran las fronteras nacionales como obstáculos que afortunadamente están desapareciendo y ven a los gobiernos nacionales como residuos del pasado, cuya única función útil es facilitar las operaciones globales de la élite. Queridos amigos, no me quiero extender demasiado porque a veces lo muy largo, pues en estos tiempos donde todo es rápido, la gente no tiene mucha capacidad de concentración, de detenerse a reflexionar, pensar, en fin, quiero ser breve, pero les hago la pregunta, ¿qué significa en el contexto de lo que acabamos de presentar? ¿Qué significa ese 1% de la población mundial representado en organizaciones como esta del Foro Económico Mundial que fundó el señor Klaus Schwab, que ya lo hemos citado mucho aquí? ¿Qué significa que personas por las cuales nunca votamos influyan en aquellas personas por las que sí votamos, para que dirigieran, llevaran el cauce de nuestros países a una situación de una convivencia humana, con oportunidades, en fin? ¿Qué significa que estos tipos hagan planes y tomen decisiones por encima de los gobiernos que nosotros supuestamente elegimos? So the forum is becoming now, if I look at the future and our role in the global governance system,
we will concentrate much more on systems design for the future. Like Singapore is doing so on a more national level, we are doing it on a global level. So we have defined 15 key systems for the world. For example, the future, shaping the future of digital industries, shaping the future of the financial monetary system, shaping the future of health system, shaping the future of socially inclusive countries, shaping the future of education, and I could go on and on. Estimados amigos, ¿cómo aceptar desde la democracia que estos hombres confiesen que penetran los gabinetes de los gobiernos del mundo? ¿Cómo aceptar que nos digan que el cambio no viene por sí mismo, sino que ellos lo fabrican, ellos lo hacen? ¿Cómo aceptar que este hombre que estamos viendo en pantalla o veíamos en pantalla diga que debemos prepararnos para un mundo cada vez más enojado, más violento? ¿Qué hay detrás de todo esto y cómo nos quieren manipular también por el miedo para llevarnos a sus metas y a sus fines para beneficio de la élite? Escuchemos este valiosísimo comentario. Someone once said, what we have most to fear is fear itself. In recent years, we've forgotten the meaning of adventure. Many of us have become engulfed in a paralyzing fear. Fear that the climate will spiral out of control, fear that a deadly pandemic will take away all of our loved ones, fear that artificial intelligence will overcome humanity. And we're bombarded by these fears day in, day out. And that's just not healthy. Obviously, we're not going to turn our back on fear. We're not going to pretend that the world is perfect. But you only live once. And as many can attest, fear is paralyzing. And if you live every day of your life in fear of death, you won't live. It'll be like a walking death. We've lost the capacity to assess risk in a balanced and healthy way, preserving our inner poise, preserving our sense of moderation and our sense of realism and our sense of acceptance that life is inherently risky. We've embraced a sort of safetyism, the idea that any risk is unacceptable. And I think this is extremely damaging from a psychological point of view. It saps away the energy from our life and it paralyzes us in a sense, prevents us from enjoying life to the full and enjoying every day that we are blessed with. So let's embrace life. Let's accept the fact that life has risks and let's enjoy the adventure while we have it. Y gocemos de la aventura de la vida mientras la tengamos, nos dice David Thunder. Completamente de acuerdo con él, y en ese sentido les dejo esta bella imagen del Popocatépetl que tomó mi hijo mayor y que nos invite a ver la vida como un reto, un verdadero reto, como una aventura que debe ser vivida, muy distantes de las amenazas que nos realiza la élite de manera cotidiana. Estimados amigos, hasta la próxima en Contacto Entre Noticias.